Y si no quieres redimir, déjamelo saber para que yo lo sepa. Y mira lo que dice acá, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Muy importante, dice, tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. O sea, ese pariente más cercano, vos le dices, mira, Noemí te ha venido a la tierra, te estoy pasando el dato porque en realidad en cuestión de orden, te toca a ti comprarla. Pero si no quieres, déjamelo saber, ¿no? Pero el pariente más cercano dice, no, yo lo voy a hacer, yo voy a redimir. ¿Sí o no? Estamos en el versículo 4, en la última parte. Yo redimiré. Pero entonces en el versículo 5, ahora vos le dices, ok, entonces, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y el pariente cercano dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Vos vas a comprar el terreno, ¿no? Y le dice al pariente más cercano, bueno, hazlo tú. Y el pariente dice, ok, sale, yo lo hago. Pero después dice, ok, entonces el día que lo compres, tienes que recibir a Ruth la Moabita, ¿no? Para que redima su nombre, ¿no? Porque ella es viuda. ¿Y qué dice el pariente más cercano? No, yo no voy a redimir, no, eso nada que ver. Me va a valorar la heredad. Después lo vamos a ver, lo vamos a entender más claro eso. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, o sea, en el versículo 7, había ya desde el tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente más cercano le dijo a vos, dice, tómalo tú. ¿Y qué dice? Y se quitó el zapato. Hermano, mire, ahora el pariente dice, yo no puedo hacerlo. Pero entonces, como el pariente más cercano no iba a comprar esa heredad, esa parte de tierra, le dice, bueno, mira, de acuerdo a la costumbre, él agarra, se quita la sandalia. No, yo no puedo. ¿Sabes qué? Toma tú, hazlo tú. Eso representaba, cuando uno hacía un contrato, una compra y venta, representaba que el otro tomaba la sandalia, se lo ponía y pisaba la tierra y decía, ahora todo esto es propiedad mía. Ahora la pregunta es, ¿quién era ese pariente más cercano? ¿Quién es ese pariente más cercano que hasta el día de hoy sigue trabajando? ¿Alguien sabe? Pues te lo voy a revelar en este día. Ese pariente más cercano se llama ley. Es la ley. ¿Okay? Vos, que representa a Jesús, Jesús es primero que la ley. Pero en cuestión de aparición en este escenario de la tierra, primero es la ley y después es Jesús. Por eso Jesús le dice, redime tú, porque no hay otro que no pueda redimir, sino tú y yo después que tú. Porque primero es la ley y después viene la gracia. ¿Entiendes? Y la ley lo que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo juntarme con Ruth porque no, yo no puedo. Ella está viuda y no sé, no puedo. ¿Entienden eso? O sea, la ley normalmente, que es un compendio de normas que nadie puede cumplir, lo que hace es que tiene atrapada a la gente. Y nadie dice que se justifica por la ley, nadie. Y la gente afuera, y no estoy hablando de los hermanitos que practican la ley, estoy hablando de la gente que está tratando por medio de la ley agradar a Dios y no puede hacerlo. Y no va a poder hacerlo. De hecho, vamos a avanzar hasta acá. Y quiero llevarte al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, para que veamos esto, cómo ocurre en los nuevos tiempos, en el Nuevo Testamento. Esta misma historia se repite en el Nuevo Testamento en una de las parábolas más conocidas, la parábola del buen samaritano. ¿Cierto? ¿La habían leído, la han escuchado? En el capítulo 10 de Lucas, vamos a ver el trasfondo.
en el 25, un intérprete de la ley se levanta y le dice al maestro para probarle, ¿no? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida? Y él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero mira, el mundo siempre está diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para agradar? ¿Qué debo hacer? Eso es ley. La ley siempre te lleva a hacer algo para agradar. Pero tú agradas a Dios porque ya eres salvo, eres nueva criatura, eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Ya no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, ya tú eres salvo. Y porque somos, hacemos, ¿no? Jesús no le responde con qué es lo que tiene que hacer, sino le responde a este hombre, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Dime tú, ¿qué cosa es lo que está escrito? Bueno, y el hombre le dice, Jesús le dice, ok, bien ha respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Pero fíjate que, sin embargo, ¿no? Sin embargo, en el versículo 29, dice que este hombre, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A ver, te agarré, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da esta parábola y le dice, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Hermanos, si usted ve esto, y usted se aprende estas traducciones, o lo que quiere decir, Jerusalén representaba el lugar de paz. Jericó es el lugar de idolatría o de la maldición. ¿Ok? Dice que el hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿No te hace familiar eso? Adán estaba en el paraíso, tenía todo, pero descendió, fue echado, ¿no? Y por cuanto todos pecaron, dice, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Caímos en maldición, ¿no? Pero en ese lugar de maldición, el mundo, ¿no? Y su sistema, todo el sistema del mundo, nos hizo trizas, ¿no? Antes de que llegáramos a los pies del Señor, pero nos dejó, gracias a Dios, medio muerto. Medio muerto, no estábamos muertos, estábamos medio muertos. Y medio muerto, la palabra gemitanes, ¿no? A medio morir, ¿no? Quedó tirado en el camino. Pero en el camino dice que vino un sacerdote. Y el sacerdote representa la ley en ese momento. Y la ley, había una ley que dice que el que toca la sangre o la mujer que está en superior y la toca, es inmundo, se convierte inmundo, no la podía tocar. Por eso que el pariente más cercano, allá en la historia de Ruth, dice, no, yo no puedo comprar, porque Ruth está viuda, no está completa, ya fue mancillada, qué sé yo, yo no me puedo juntar con eso, no puedo comprarla, no me lo incluyas en el paquete. ¿Se dan cuenta? Pero también dice que pasó un levita, ¿no? Que representa la religión, y resulta que los levitas eran los que servían en el templo. Y el levita, al ver que el sacerdote pasó y se desvió, no podía tampoco tocar a la mujer, porque si no, el sacerdote iba a voltear y dice, toda desobedeció la ley, no puede servir en el templo. Por eso que el levita también se esquivó y no le hizo caso al hombre que estaba medio muerto. Pero dice que llegó el buen samaritano. ¿Cuántos conocen ese buen samaritano? Amén. Gloria a Dios. Y movido a misericordia, vino a él, viéndole, ¿no? Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Esa palabra mesón, aunque a usted le parezca desconocida, es bien conocida, porque ¿cuántos han visto esto? El Hampton Inn.
El Holiday Inn, el Beverly Inn, significa posada. ¿Ok? Ahora mira dónde te voy a llevar. Cuando tú, por cuenta del pecado original, quedaste medio muerto y el mundo te hizo trizas, por mucho tiempo quizás lo trataste de buscar en la religión y no lo encontraste. Tal vez lo trataste de buscar haciendo tus buenas obras y tampoco lo encontraste. Pero un día vino Jesús a tu vida, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿No? Y tú rendiste tu vida, se la entregaste a Él. Y Él dice que sanó tus heridas con aceite, con agua, ¿okay? Curó tus heridas, las vendó, todo aquello, porque dice la palabra bien clara en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todo eso pasó. Aleluya. No somos hechos nuevos, pero espérate un momentito, porque este hombre lo puso y lo llevó al mesón. Te puso en un mesón, te trajo aquí para que te congregues aquí, para que estés cuidado, te sanó tus heridas y ahora te está cuidando y te está haciendo crecer y está tomando cuidado de ti. ¿Pero para qué? ¿Para que esperes que suene la trompeta y venga por ti? No, no. Para que todas esas estadísticas que nosotros hemos visto no te dejen dormir cada día. Y tomes conciencia y digas, wow, yo tengo que ganar gente para el Señor. Porque así como Ruth espigó en ese campo y así como tuvo... Porque miren, Ruth tenía todo en su contra. Era viuda, era pobre y era de la tierra de Moab. O sea, nada que ver con los judíos. Y además había una ley de Moisés que decía que ninguna moabita podía entrar a los campos sino hasta la 10ª generación. Entonces imagínate, hermano, si tú te pones a pensar todo lo que pasó y todo lo que hemos aprendido en esta mañana, yo digo, ¿no será que el Señor me trajo a yo y mi casa servimos a Jehová para tenerme cómodo? ¿O será que me trajo aquí para cuidar de mí, para ponerme bajo una cobertura y después de ahí yo comenzar a producir para el Señor? Dime si no es una cosa que tenemos que tomar conciencia. Hay una empresa de Dios y Dios ha decidido que tú formes parte de esa empresa. Yo quiero que ahora inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a tener un tiempo en la presencia del Señor. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, y tu palabra no falla. Yo no sé usted, ¿no?, si ha entendido o ha comprendido el mensaje, pero dentro de la Biblia hay un versículo que el Señor me mostró cuando estábamos adorando, y me dice, yo lo voy a decir. Y Manuel lo dijo, ¿no?, hace poco. Y es un versículo que siempre estamos diciendo, 2 Corintios 5:17. Y ustedes, es un versículo que tienen que saberlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Amén? Pero yo quiero seguir leyendo, porque no solamente leer el versículo, sino leer el contenido. ¿Por qué Dios te da esa palabra? ¿Por qué Dios te dice que tú eres nueva criatura? ¿Por qué Dios te dice de que tú has nacido de nuevo? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿qué dice? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya, Señor. Tú nos has dado un ministerio, el ministerio de reconciliación. Tú estás llamado a servir al Señor. Tú estás llamado a abrir tu boca y predicar la palabra, predicar lo que Dios está haciendo contigo, de ser de un hombre y una mujer de buen testimonio, donde la gente te diga y te pregunte, ¿dónde tú vas? ¿A qué iglesia tú vas? ¿Qué es algo que te ha cambiado? Tú no eras así, tú eres diferente. ¿Qué te pasó? ¿Dónde oíste? ¿Dónde fuiste? Tenemos que obedecer al Señor y cumplir lo que Él nos ha hablado de esta mañana. Que nosotros no estamos aquí solamente para sentarnos, para venir y cantar alabanza al Señor, para que todos los domingos vengamos y pongamos nuestras cargas delante de Él y digamos, Señor, sí, toda esta semana he tenido todas estas cargas, toda esta semana, Señor, he tenido angustia, toda esta semana he tenido problemas, toda esta semana se levantó situaciones en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que estés donde estés, estés hablando de Él, estés dando testimonio de Él. El que está enamorado habla todo el día del amor de su vida. Cuando tú te enamoras, hablas todo el día de la persona que tú amas. Si tú amas a Dios, tienes que hablar de Dios, tienes que dar testimonio de Dios, tienes que ser una luz para el mundo. Aleluya, Señor. Oh, sí, Señor. Perdónanos porque muchas veces no somos luz para ti, Señor. Muchas veces no somos luz para el mundo, Señor. Perdónanos porque muchas veces no abrimos nuestra boca para compartir la maravilla que tú haces en nuestras vidas. Muchas veces nos callamos, muchas veces le ignoramos, muchas veces te damos la espalda negándote. Y quizás muchas veces hacemos el papel de Pedro cuando lo negó en la cruz. Yo no sé nada, yo no lo conozco, Él no sé quién es. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor dice en esta mañana. Oh sí, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos, porque muchas veces te hemos fallado, Señor, en poder predicar tu palabra, Señor. Si fueras mudo, quizás hasta con las manos ganarías almas. Pero esto me hace recordar un hombre que cuando conoció a Dios todo el tiempo predicaba en su casa, en su trabajo, en los vecinos, predicaba todo el tiempo y decía, uno más para Jesús, gloria a Dios. Él ya era de edad avanzada, ya no podía caminar y estaba ya en sus últimos días. Y sus hijos todos habían venido al Señor, su familia toda había venido al Señor. Y uno de sus hijos va ahí postrado ya en sus últimos minutos y dice, Padre, yo quiero decirte que tú has sido un ejemplo para mí. El hijo le dice a este hombre, tú has sido un ejemplo para mí. Todo el tiempo te vi ganando almas. ¿Tienes algo más que decirme? Y este padre, este hombre le dice a su hijo, sí, tengo algo más que decirte. Uno más para Jesús. Quiero ganar uno más para Jesús. Y si viene alguien en mi lecho y me habla y me dice, oh, pobre hombre, Dios te bendiga, yo le voy a decir, Dios ya me bendijo, pero Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo ames. Dios quiere que tú lo sirvas. Aleluya, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, santo eres, Señor.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque hemos entendido, hemos comprendido lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias, mi Dios, porque ahora vamos a hacer tu voluntad, Señor, y no nuestra voluntad, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú has traído una palabra a nuestra vida en este día para poder ir y predicar tu palabra, para que muchas de las gentes que están muriendo minuto a minuto, segundo a segundo, no se vayan al infierno, sino vengan y vengan a ti, Señor. Oh, mi Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Es tu nombre santo, santo. Gracias, Señor. Bendito sea, Padre. Gloria a ti, Señor. Yo quiero bendecir a este pueblo y yo quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama. Dios no ama incondicionalmente. Hagas o no hagas, adores o no adores, Dios es fiel y Él nos ama. Pero Dios se goza con sus hijos que lo obedecen, con sus hijos que hacen la voluntad del Padre. Jesús dijo: yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre me ordena, lo que mi Padre me ha dirigido a hacer, lo que mi Padre le agrada. Y tú en esta mañana y yo en esta mañana tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es ir y predicar el Evangelio a toda criatura en todo lugar de la tierra. Comienza por tu casa, comienza por tu familia, comienza por tus vecinos, comienza por tu compañero de clase, comienza por tu compañero de trabajo, comienza. Aleluya, Señor. Tenemos que comenzar. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Oh, sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, santo. Lloro en esta mañana por aquellos que hasta hoy ni un alma ha venido a los pies de Jesús por ti. Quizás tú puedes decir: es que yo soy tímido, es que yo no sé mucho, es que yo hasta ahora no entiendo. Eso no importa. Solamente abre tu boca y declara las maravillas que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia. Abre tu boca y la gente vendrá a los pies de Jesús. Hubieron 4 muchachos que vieron la necesidad de su amigo y ¿saben lo que hicieron? Se atrevieron a ir delante de Jesús. No podían entrar por la puerta porque la casa de Jesús estaba llena de gente, estaba alborotada el lugar, todo el mundo escuchando, atendiendo a Jesús. Y estos 4 jóvenes subieron a su amigo por el techo, y no solamente que lo subieron, sino que rompieron el techo y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús sanó a este muchacho que estaba enfermo. Nosotros tenemos que ir y llevar a cada hombre, a cada mujer a los pies de Jesús. Y Jesús es el que cambia, Jesús es el que toca corazones, Jesús es el que transforma, Jesús es el dueño de la tierra, es el dueño de nuestras vidas. Solamente Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo eres, Señor. Bendita sea tu nombre, Señor. Oh, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, creyendo y sabiendo, Señor, que tú vas a hacer, Señor. Tú vas a hacer la voluntad de nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado esta mañana.
Gracias por tu presencia, Señor. Yo quiero que todos los que estamos aquí, antes de irnos, levante su mano para yo poder bendecirlos. Levante su mano sin temor. Padre, en el nombre poderoso tuyo, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, a cada uno de los niños que están en este lugar, Señor, para que esta semana Dios comience a actuar en tu vida, para que Dios comience a inquietarte, para que Dios comience a llevarte a lugares donde tú vas a tener que ser de bendición, donde tú vas a tener que ser luz. No tengas temor, no tengas temor, solamente ve y haz la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por este pueblo. Lo bendigo, Señor. Bendigo su canasta, bendigo su trabajo, bendigo el esfuerzo de sus manos y de sus pies. Bendigo, Señor, sus frutos. Gracias, Señor. Gracias por sus hogares. Bendigo su familia. Bendigo todo lo que emprendan, todo lo que hagan. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Bueno, están bendecidos todos y esperando que la otra semana vengan. Y sabemos de que todos los que realmente quieren comenzar a compartir, a predicar, van a ser bendecidos. ¿Ok? Acá la pastora le va a decir algo. Hermanos, voy a repartir una hojita que nuestra hermana Susana se tomó el tiempo. En verdad que ¿cuántos piensan que el hermano Manuel con la hermana Susana son una bendición?